Hola a todos, en el presente video vamos a ver lo que es el direccionamiento estratégico emitido el 5 de diciembre del 2012 por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, primero que todo vamos a revisar que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en lo emanado por la Ley 1314 del 2009, expidió conjuntamente principios, normas, interpretación y guías de contabilidad e información financiera, así como de aseguramiento de la información. ¿Todo por qué? Porque mediante el artículo 6 de la Ley 1314 fue encargado de la normalización técnica de las normas contables. Así que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública dejó en consideración de los ministerios, tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su momento, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el direccionamiento estratégico. Todo esto lo dejó en consideración de ellos. ¿Por qué? porque en base, porque en base a lo propuesto que presentó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, era un órgano de normalización. Entonces se dividía como en tres grupos. Estaba el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que era la entidad normalizadora, los ministerios, que fueron quienes verificaron que todo este proceso de la convergencia se realizara acorde con lo planteado, y existían ciertos grupos de interés, que eran aquellos todos los que aportaban insumos en la elaboración de las normas. Así que cuando Así que cuando emitió este direccionamiento estratégico, su principal objetivo fue orientar hacia las normas de contabilidad e información financiera. ¿Por qué orientar? Porque él fue el organismo normalizador. Entonces, este documento fue como una orientación de cómo deberían realizar los pasos que se deberían definir unos emisores y unos estándares a aplicar. Entonces, por ello que su principal objetivo fue orientar. se dice que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública le recomendó al Estado, al Gobierno Nacional, le recomendó al Gobierno Nacional que implementara las NIF. ¿Por qué? Porque dentro de sus estudios y dentro de todas sus investigaciones encontró en el proceso de convergencia la mejor alternativa para implementar las NIF. Es decir, existían ciertas normas internacionales que podrían ser de aceptación mundial, pero la mejor alternativa eran las NIF, que son las preparadas, como ya sabemos, por el EASB. Entonces, en cumplimiento de la ley, que la ley 1314 estableciera que el proceso de convergencia se realizaría bajo unos estándares internacionales de aceptación mundial. Sí, pero ya el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya dejándolo un poco más definido, entonces emitió y encontró que la mejor alternativa correspondía a esas NIF, a las NIF que hoy en día conocemos pues para cada tipo de grupo, que ya lo veremos más adelante. Así que vamos a revisar. Bueno, ya contemplando todo el alcance técnico, que era necesario definir los emisores y los emisores se definieron, digamos, en tres grupos, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, los definieron en el direccionamiento estratégico, el grupo 1 como las NIF plenas, el grupo 2 como las NIF para pymes y el grupo 3 como la contabilidad simplificada. Esos fueron los tres grupos de aplicación, ¿sí? Que fueron definidos en el direccionamiento estratégico. Ya luego de que, digamos que el direccionamiento estratégico se encargó de definir o de realizar el alcance técnico que eran los emisores y los estándares, ya el gobierno nacional en su función de o su responsabilidad de emitir y expedir las normas de contabilidad y de información financiera, pues expidió sus decretos, su decreto 2784 del 2012, su decreto 3022 del 2013 y el decreto 2706 de 2012. En su momento, pues estos decretos tenemos en cuenta que esto ha tenido ciertas actualizaciones y esas actualizaciones, por ejemplo, pues manejamos lo que es el decreto del 2015, que ya lo vemos a continuación. Ya después vienen unas actualizaciones que las podemos abarcar en un video siguiente de qué corresponden estas actualizaciones. Entonces, por ejemplo, existe una que es el decreto 2420 del 2015, que se formó como un decreto único reglamentario de las normas de contabilidad, de las cuales está conformado por el grupo 2 y 3, el que vimos anteriormente, que era la contabilidad simplificada y las NIF para pymes. Entonces quería hacerles un breve resumen de qué fue el direccionamiento estratégico, cuál fue como su principal objetivo. Su principal objetivo fue orientar todo este proceso de convergencia y darle guías y pautas al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque en la ley se definió que él sería el normalizador en el artículo número 6. Entonces muchísimas gracias por la visita. Espero se suscriban al canal y
Espero muy pronto poderles compartir mayor contenido. Mil gracias.